Muy buenos días, estamos en la clase número 21 de Ciencias Naturales para los estudiantes de cuarto de básica. Vamos a empezar. Lo siguiente, recordarles, el icono nos permite saber cuándo el contenido debe pasarse al portafolio. El día de hoy damos inicio de manera formal a lo que es el parcial 2 del segundo quimestre con la unidad número 5 de la asignatura que se titula El ser humano. Como ya es costumbre, pues tenemos aquí todos los temas que vamos a ver en esta unidad. Y obviamente vamos a empezar por el tema número uno, que en este caso es el sistema óseo, ¿no? Vamos a ver los diferentes sistemas del cuerpo humano en esta unidad. Vamos a empezar por el sistema óseo y partiendo de este punto, pues vamos a ver entonces qué es el sistema óseo. Pues bien, el sistema óseo eh, se refiere a la estructura que se encarga de darle forma al cuerpo. Esta estructura rígida tiene otras funciones aparte de darle estructura, como son la protección de órganos, y también junto con otros sistemas como el muscular y el articular, permite el movimiento. Al conjunto del sistema óseo, muscular y articular se lo conoce como aparato locomotor. Muchos autores inclusive hacen una unión del sistema óseo con el muscular llamándolo sistema osteomuscular. En este caso vamos a verlo por separado, ¿no? Sistema óseo nada más. Algo muy característico de este sistema óseo es que es uno de los, digamos, que aporta mayor porcentaje del peso, uno de los que aportan mayor cantidad, ya que representa el 12% del peso corporal. Estos huesos, como se llama a cada uno de los órganos presentes en este sistema, se unen entre sí mediante varias estructuras, como los ligamentos. Eh, y estas uniones de huesos, pues, se llaman articulación. Estos huesos permiten también el movimiento, como ya lo dijimos, junto a los músculos. Estos músculos, pues, se unen a los huesos mediante los tendones. Eso lo veremos más adelante. Hablando ya de números, pues, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo? Pues bien, en la edad adulta, el cuerpo humano tiene 206 huesos. Sin embargo, al nacer, un niño tiene más de 300 huesos. ¿Y por qué esa diferencia? Porque cuando eh, el ser humano es un niño, tiene más huesos que cuando es adulto, pues durante el transcurso de lo que es el crecimiento y el desarrollo, varios de estos huesos se fusionan, se unen en uno solo, o dependiendo de la estructura, pues, y van amenorando el número de huesos que había en un principio para quedarse hasta los 206 que ya conocemos. Ahora, este número 206, pues, es un, digamos, es el número regular, porque recordemos que a veces hay algunas, digamos, anormalidades en función de la estructura y puede que haya menos o inclusive más huesos de los 206 que es el promedio normal, ¿no? Ahora, ¿cómo está formado el sistema óseo? Pues podemos definir que el sistema óseo se encuentra formado por cuatro estructuras bastante principales. ¿Cuáles son? Son los huesos, obviamente. Tenemos también a los cartílagos, a los ligamentos y por último a los tendones. Vamos a ver cada uno de ellos. Respecto a los huesos, pues los huesos son órganos, son estructuras bastante rígidas que se compone de calcio y de otros minerales. Y pues al ser tan resistentes es la parte más dura a la vez del cuerpo humano. Dentro de los huesos se encuentran varios tipos de tejidos, entre ellos el más común, el más conocido, que es la médula ósea, responsable de varias funciones. La siguiente estructura que conforma el sistema óseo son los cartílagos. Estos cartílagos se encuentran en los extremos de los huesos, es decir, en esta parte de aquí, arriba y abajo, ¿no? ¿Para qué sirve el cartílago? Pues sirve para amortiguar las uniones entre dos huesos.
¿Para qué? Para que esta parte de aquí no se desgaste. ¿Qué pasa cuando esto se desgasta? Pues provoca lesiones, provoca dolor, provoca también que el movimiento se vea afectado. Estos cartílagos se componen principalmente de lo que es colágeno, ¿sí? Esto obviamente puede llegar a desgastarse y ahí viene el problema. Provoca algunas afecciones en el movimiento y en las articulaciones. Luego tenemos a los ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Pues son tejidos fibrosos, lo que los hace muy resistentes y también elásticos. Y los ligamentos se encargan, tienen la función de unir los huesos entre sí en la parte de lo que son las articulaciones, ¿no? Los ligamentos son muy necesarios para dos cosas. Primero, permitir el movimiento y segundo, para poder fijar los huesos en su lugar. Los huesos deben estar en el lugar que les corresponde. Si un hueso se sale de su lugar, se conoce esto como, pues, como luxación o inclusive si el hueso pues se sale de su lugar puede llegar también a una fractura. Y por último tenemos a los tendones, que al igual que los ligamentos, también son tejidos fibrosos, elásticos y resistentes, pero en este caso tienen la función de unir no los huesos entre sí, sino los músculos a los huesos, lo que hace posible también el movimiento voluntario. ¿Por qué digo movimiento voluntario? Porque hay tipos de músculos que no tienen movimiento voluntario y son involuntarios, como por ejemplo el músculo que compone el estómago, es un músculo de movimiento involuntario, es decir, que uno no controla el movimiento, sino que hay una parte del cerebro que se encarga de que este movimiento ocurra, a diferencia de los músculos, por ejemplo, de los brazos y las piernas, que uno sí los controla, uno decide cuándo moverlos, y por eso a este tipo de movimiento se lo llama movimiento voluntario. Vamos a ver ahora qué tipos de huesos hay. Pues bien, hay varias formas de clasificar eh, qué tipos de huesos podemos encontrar. Principalmente encontramos estas cuatro categorías: huesos largos, cortos, planos e irregulares. Los huesos largos, pues, como su forma y su nombre lo dice, son huesos que son más largos que anchos, son bastante densos, es decir, por dentro no tienen bastante cantidad de materia. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, los dos tipos de médulas, la médula roja y la médula amarilla, que tienen funciones diferentes. Tenemos también aquí los huesos cortos, que son huesos que por lo general tienen las tres dimensiones, es decir, largo, ancho y profundidad, o largo, ancho y espesor, de la misma forma, casi igual. Huesos cortos como por ejemplo los huesos que componen la muñeca, la parte de aquí. Son huesos bastante pequeños en las tres dimensiones. Tenemos también a los huesos planos. Aquí la longitud y el ancho son mucho mayores que el espesor, que el grosor. Normalmente suelen formar lo que son lo que es la estructura de varias cavidades del cuerpo. El ejemplo más común de estos huesos es la escápula, también llamado omóplato, que es un hueso que forma la base de la cintura escapular. Este se encuentra en la espalda. Son dos, izquierdo y derecho. Y también tenemos a los huesos irregulares, cuyo nombre pues nos indica que no tienen una forma definida y no pueden ser clasificados en las otras tres categorías. Huesos como por ejemplo las vértebras tienen una forma irregular. El hueso que ustedes están viendo aquí en pantalla, que es el hueso coxal, forma la pelvis, es decir, la base donde encaja pues las extremidades inferiores, ¿no? Vamos a ver ahora cuál es la estructura del sistema óseo, o más bien cómo se puede dividir el sistema óseo. Pues normalmente, para efectos de estudio, el sistema óseo se lo divide en dos grandes grupos. Primero el esqueleto axial y luego el esqueleto apendicular. En la parte del esqueleto axial se refiere al eje central del cuerpo, a la estructura principal.
¿Qué incluye el esqueleto axial? Pues incluye lo que son los huesos de la cabeza, incluye lo que es la columna vertebral y también la caja torácica. En total, todo este esqueleto axial contiene 80 huesos. Toda esta estructura que ustedes ven aquí en la imagen, aquí hay 80 huesos. Por último, tenemos aquí el esqueleto apendicular, que tiene ese nombre debido a los apéndices, porque se refiere básicamente a las extremidades. Estas extremidades se encuentran conectadas al esqueleto axial. Eh, Incluye lo que es la cintura escapular, la cintura pélvica y las extremidades superiores e inferiores. Todo este esqueleto apendicular, es decir, extremidades superiores e inferiores y las cinturas escapular y pélvica, suman en total 126 huesos. Si ustedes hacen las cuentas, 80 más 126 da un total de 206 huesos. Hablando de números, pues ahora vamos a ver cuántos huesos hay en cada parte del cuerpo, hablando ya de forma separada, ¿no? Tenemos aquí lo que es la cabeza, el tronco, miembros superiores y miembros inferiores. Vamos a ver cuántos huesos hay en la cabeza. En lo que es la cabeza, tenemos la parte del cráneo, que vendría a ser desde la frente hasta la parte posterior. En total, 8 huesos. Ahí hay 8 huesos en la parte del cráneo. En la cara, que viene a ser bajo de la frente, hasta la mandíbula, hasta el mentón, son 14 huesos. También tenemos un hueso hioides, que es un hueso con forma de herradura, que va en la base del cráneo y que sirve como, digamos, punto de unión entre el cráneo y lo que es la columna vertebral. Y en el oído, que hay 6 huesos, 3 de cada lado, ¿no? Los famosos martillo, yunque y estribo. Son los huesos más pequeños. En total, en la cabeza encontramos pues 29 huesos, ¿no? Vamos con el tronco. El tronco, formado por lo que es la columna y el tórax. La columna vertebral tiene 26 huesos y estos huesos se los conoce como vértebras. Ahí estas vértebras pues son de tipo cervical, que son las que están en el cuello, dorsal, que forma la espalda, lumbar, que forma la espalda baja, un hueso sacro, que es un hueso más o menos alargado, y el coxis, que es el final de la columna. En el tórax tenemos 25 huesos. De estos 25 huesos, 24 son costillas. Hay 12 de cada lado. Y un hueso esternón, que es un hueso que articula las costillas en la parte de adelante. El hueso que está aquí, si ustedes pueden tocarse, en la parte del tórax, por aquí van a sentir como una especie de hendidura y como una punta, que inclusive si lo tocan, pues sienten una ligera sensación de como de dolor. Esa es la punta del esternón. En total en el tronco tenemos 51 huesos. Tenemos también lo que son los miembros superiores, formados por lo que es la cintura escapular, 4 huesos, son 2 de cada lado. ¿Qué es la cintura escapular? Pues es el inicio de la extremidad, formada por lo que es la clavícula y la escápula, también llamada omóplato. Por eso son 2 de cada lado. Una clavícula, un omóplato, una escápula de un lado, y una clavícula y una escápula del otro lado. Y lo que es la extremidad o las extremidades superiores son 60 huesos, es decir, 30 de cada lado. Empezando por el húmero, que es el hueso que forma el antebrazo, y terminando con las falanges, que son los huesos que conforman los dedos. Para finalizar la parte del número de huesos, me olvidaba, 64 huesos en los miembros superiores. Y ahora sí, los miembros inferiores, ¿cuántos huesos tienen? Pues los podemos dividir en cintura pélvica, son 2 huesos, uno de cada lado, que son los huesos coxales, en su conjunto forman la pelvis, y las extremidades inferiores, que son 60 huesos. Al igual que el anterior, pues son 30 de cada lado. Empiezan con el fémur, que es la parte del muslo, y el fémur a la vez es el hueso más largo del cuerpo humano, y termina, al igual que las extremidades superiores, en la falange, que son los huesos
que forman los dedos, en este caso los dedos de los pies. En total, en los miembros inferiores tenemos 62 huesos. Si nosotros hacemos la suma de estos 29, 51, 64 y 62, nos da un total también de 206 huesos. Para terminar esta parte de lo que estamos viendo del sistema óseo, vamos a ver algunas de sus funciones. La primera y pues la más notoria es la estructura. ¿Por qué? Porque los huesos son los encargados de darle forma al cuerpo como tal y son los encargados también de determinar la postura. Porque pues si el hueso no se mueve de su lugar, lo mantiene el resto de, digamos, de estructuras cercanas también en su lugar. Segunda función, el sistema óseo tiene la función de protección porque protege órganos vitales de fuerzas externas. Recuerden, por ejemplo, en la caja torácica se encuentra lo que es el corazón, los pulmones, órganos pues de vital importancia, protegidos en este caso por el tórax, específicamente por las costillas. Los huesos también permiten el movimiento. Obviamente esto se realiza junto al sistema muscular. Hablamos del movimiento voluntario y también el desplazamiento, que es pues la ubicación del cuerpo de un lugar a otro. También permiten usar herramientas debido a las diferentes articulaciones, especialmente en la parte de las manos, donde hay mayor número de huesos. A pesar de ser pues anatómicamente más pequeñas, las manos tienen mayor cantidad de huesos, con lo cual el movimiento es mucho más, digamos, refinado, mucho más complejo que en otras partes. Lo mismo en los pies. Y finalmente, pues el sistema óseo también cumple una función de almacenamiento porque los huesos son depósitos de varios minerales, especialmente calcio, y otros como el fósforo, lípidos, que son las grasas, e incluso pues dentro de la médula ósea se generan lo que son las células sanguíneas, las células que forman parte de lo que es la sangre, como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Para terminar, vamos a observar este pequeño video sobre algunas cosas que pueden aprender sobre el esqueleto humano y luego de eso vamos a desarrollar el taller. Muy bien, aquí tenemos ya el taller número 30. Tenemos este taller compuesto de 9 preguntas, las cuales vamos a desarrollar en este momento. Vamos a abrir la pizarra para poder poner las respuestas. Muy bien, aquí tenemos ya terminado nuestro taller. Recuerden que este es el taller número 30. Ya llevamos 30 talleres. Este es el primer taller del parcial 2 y de la unidad número 5. Entonces, mientras ustedes terminan de pasar esto a su portafolio, voy finalizando esta grabación y nos veremos ya en una nueva ocasión con un nuevo tema de esta unidad.